hermanos sean unidos, porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Pucha con los ingleses, quien los pudiera, quien los pudiera, que lo tiro a los gringos, un y gran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Buenas tardes, queridos oyentes. Con los acordes y el canto del triunfo, La Vuelta de Obligado, de Miguel Brasco y Alberto Merlo, interpretado por este último. Hoy, 10 de noviembre, damos comienzo al programa 284 de Obligados a Volver. Programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial desde nuestra mirada, que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver, porque como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección: Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución: quien les habla, Marina Martínez. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Marina. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 284, que corresponde al miércoles 10 de noviembre. Como es habitual, lo organizamos en dos bloques. En el primer bloque comienza con las efemérides que prepara Edgardo Margiota y le sigue la columna de política nacional de Carlos Olubica, para cerrar el bloque con uno de nuestros invitados, Roberto Navarro, y su cuadro de situación al 8 de noviembre. Luego de un pequeño intervalo para informar sobre nuestros medios de comunicación, iniciamos el segundo bloque con la columna de ambiente de Silvia Oliviero Lieto, que va a referirse a Glasgow, más cerca del infierno que del paraíso. A continuación, la columna de pueblos originarios de Nora Ríos, con este título: Los sobrevivientes de los indios Quilmes. Y cerrando el bloque y el programa, nuestra segunda invitada, la ingeniera civil especializada en hidráulica María Eva Cousovitis, coordinadora del área de ingeniería comunitaria de la UBA e integrante del Frente Salvador Herrera de la CTA, que se va a referir a la histórica audiencia en la ciudad de Buenos Aires. Dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 10 de noviembre de 1834. Nace José Hernández, autor del Martín Fierro.
En su conmemoración se celebra en esta fecha el Día de la Tradición. Hernández fue esencialmente un político. Ello lo llevó a ser escritor y periodista y a participar en las milicias a favor de la causa federal, en las batallas de Pavón y de Cepeda y en una de las últimas rebeliones federales, dirigida por Ricardo López Fordán. Desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos Aires. También se destaca su libro sobre la vida del Chacho Peñalosa, en el que Hernández responsabiliza políticamente de su asesinato a Sarmiento. 11 de noviembre de 1951. Se realizan las elecciones presidenciales por las cuales Juan Domingo Perón resultó electo para su segunda presidencia. Por primera vez, miles de mujeres concurren a ejercer su derecho al voto. Evita, gran artífice de esa conquista, vota desde su lecho de enferma. 12 de noviembre de 1863. Es asesinado por las fuerzas mitristas el caudillo riojano general Ángel Chacho Vicente Peñalosa. El triunfo de las fuerzas mitristas en Pavón en 1861 había puesto fin a la Confederación Argentina y había iniciado un proceso de reorganización nacional bajo la preeminencia de Buenos Aires, hasta entonces separada del resto de las provincias. Así, el proyecto federalista parecía acabado, derrotado por el proyecto liberal unitario. Sin embargo, en 1862, el levantamiento del legendario caudillo riojano Ángel Chacho Peñalosa puso en cuestión al centralismo porteño. Luego de varias derrotas, Peñalosa se rinde ante el comandante Ricardo Vera, entregándole su puñal, la última arma que le quedaba. Una hora más tarde llegó el coronel Irrazábal y de forma vengativa lo asesinó con su lanza y a continuación hizo que sus soldados lo acribillaran a balazos. Su cabeza fue exhibida sobre una pica en la plaza de Olta. Al conocer la noticia, Sarmiento escribió a Mitre: «No sé qué pensarán de la ejecución del Chacho. Yo, inspirado en los hombres pacíficos y honrados, he aplaudido la medida, precisamente por su forma, sin cortarle la cabeza al inveterado pícaro. Las chusmas no se habrían aquietado en 6 meses. El legado del Chacho fue retomado por las montoneras federales que se levantaron para oponerse a la guerra del Paraguay. 12 de noviembre de 1980 muere Rodolfo Puigros, historiador y pensador nacional. 13 de noviembre de 1901 nace en Lincoln, provincia de Buenos Aires, Arturo Jauretche, pensador nacional por antonomasia. En su memoria, en esta fecha se celebra el Día del Pensamiento Nacional. 15 de noviembre de 2017 se produce el hundimiento del Ara San Juan. Desde entonces sus familiares y los argentinos esperamos que se establezcan las responsabilidades del caso y se haga justicia. Obligados a volver, rinde homenaje a los 44 submarinistas del Ara San Juan. Hola, soy Carlos Solubica y voy a hablar de la política nacional. En el momento de realizar esta grabación es el lunes 8 de noviembre a las 18.
Estamos transitando la semana que culminará el domingo 14 de noviembre con las elecciones legislativas. A esta altura no tiene mucho sentido realizar pronósticos o mirar obsesivamente distintas encuestas, no solo porque faltan escasos días para conocer el veredicto popular, sino también y principalmente por el pésimo antecedente de los erróneos augurios previos a las PASO del 12 de septiembre. Lo que sí resulta válido para esta columna es imaginar escenarios hipotéticos y reflexionar sobre el día después de los comicios. Parece existir un convencimiento bastante generalizado, tanto en el oficialismo como en la oposición, de que revertir el resultado de las primarias es virtualmente imposible. La aspiración del Frente de Todos gira en torno a reducir al máximo que se pueda la distancia con la oposición, a nivel nacional y fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires. La clave para lograr este objetivo radica en lograr aumentar significativamente la participación de los votantes, que fue muy baja el 12 de septiembre y afectó al Frente de Todos, que obtuvo 4 millones de votos menos que en las PASO de 2019. Solo en territorio bonaerense se calcula que votaron 2,5 millones menos de ciudadanas y ciudadanos respecto de la media histórica, y que en su gran mayoría se trata de potenciales votantes de nuestra fuerza política. Para eso se ha estado trabajando en los territorios, buscando incentivar la concurrencia a las urnas. Habrá que ver el domingo la efectividad de este trabajo. La aspiración de Juntos por el Cambio es de mínima mantener la ventaja obtenida recientemente y, si es posible, aumentarla. En la hipótesis de un mantenimiento de la diferencia a favor obtenida por la oposición, la situación en la Cámara de Diputados no variaría de manera muy significativa, porque se renuevan las bancas obtenidas en 2017, elección en la que Juntos por el Cambio se impuso. De hecho, ellos ponen en juego más bancas que las que arriesga el Frente de Todos. Actualmente no tenemos quórum propio en la Cámara Baja y seguiríamos sin tenerlo, aunque los números para lograrlo en acuerdos con otras bancadas menores serían más ajustados y plantearían mayores dificultades. Otro tema es si Juntos insiste en llevar a la práctica su amenaza de quedarse con la presidencia de esta Cámara, para lo cual necesitarían del acuerdo de otras bancadas menores, además de un consenso interno que hoy no tendrían. En la hipótesis de un aumento de la diferencia a favor de esta oposición, las cosas se pondrían mucho más complicadas. Si el Frente de Todos logra reducir esa diferencia, habría que ver en primer lugar la magnitud del achique. Una reducción leve no modificaría la relación de fuerzas actual, pero una reducción importante podría incluso mejorar la situación relativa de nuestro bloque, aunque no al punto de lograr el quórum propio. Más espinoso resulta el panorama en la elección de senadoras y senadores, porque allí sí nuestro frente tiene quórum propio y existe el riesgo de que lo pierda. Y en el caso de la futura conformación del Senado de la Nación, la suerte se juega provincia por provincia en las 8 que renuevan sus bancas: Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, La Pampa, Chubut, Catamarca y Tucumán. En Córdoba renovamos una banca, la de Carlos Caserio, y lo más probable es que la perdamos. En Santa Fe ponemos en juego 2 bancas y existe la posibilidad de perder una. En Mendoza tenemos una banca y todo indica que la mantendremos. En Corrientes renovamos 2 bancas y es muy probable que perdamos una. En La Pampa ponemos en juego 2 bancas y necesitamos revertir el resultado de las PASO para conservarlas,
lo cual es posible pero no seguro. En Chubut se presenta la situación más difícil, porque las 3 bancas actuales pertenecen al Frente de Todos, y podemos resignar 2, contando con que el gobernador Mariano Arcioni, formalmente integrante de nuestro frente, no aceptó bajar a su propio candidato. La gestión y la imagen de este personaje en su provincia son pésimas y afectan indirectamente a los candidatos del Frente de Todos. En Catamarca y Tucumán, de las 8 provincias que renuevan senadores, las únicas 2 donde ganamos las PASO, se presume que lograremos conservar las 2 que tenemos en cada provincia. En un cálculo optimista perderíamos 4 bancas, una de Córdoba, una de Corrientes y 2 de Chubut, y conservaríamos un quórum propio muy ajustado. Pero es una posibilidad cierta que resignemos 5, sumando la eventual pérdida de una de Santa Fe, o incluso 6 si volvemos a ser derrotados en La Pampa. Es decir, a priori las perspectivas parecen más complicadas en el Senado que en la Cámara de Diputados, según mi opinión. Como dijimos al principio, el domingo lo sabremos con certeza. Lo que importa entonces es mirar hacia adelante, pensar en los 2 años de gestión que tendrá nuestro gobierno, o si se quiere, en los 23 meses de trabajo antes de las elecciones de octubre de 2022. Porque en ese lapso, y en lo que hagamos en su transcurso, se jugará el partido decisivo entre los 2 modelos de país en pugna. Y un dato a tener siempre en cuenta: en las elecciones presidenciales de 2019, aún con la pésima gestión que hizo el macrismo, sacaron un poco más del 40% de los votos. Entonces, con vistas a lo que resta de nuestro gobierno, lo que se hizo mal habrá que corregirlo. Lo que se prometió y no se hizo deberá hacerse. La economía está dando señales positivas que habrá que consolidar en un sendero de crecimiento sostenido con fuerte impulso a las pymes. La recuperación de los ingresos de asalariados y asalariadas, jubilados y jubiladas, trabajadores y trabajadoras de la economía popular constituye un desafío y una promesa todavía incumplida, porque se detuvo la caída que produjeron los años del macrismo, pero todavía no se logró siquiera restituir lo perdido. La inflación se muestra como un hueso duro de roer e imposible de resolver si no es con una firme intervención del Estado. Se dieron unos primeros pasos positivos en este sentido, pero hay por delante una dura batalla con los monopolios. Y lo más importante quizás, o lo más pesado, todavía está pendiente la resolución de la deuda con el Fondo Monetario Internacional que nos dejaron Macri y Trump. Y no se resuelve con la consigna facilista del no pago al fondo. Según cómo se resuelva, serán mayores o menores o inexistentes en el peor de los casos las posibilidades de marchar hacia una Argentina productiva con redistribución del ingreso. Todos estos desafíos tendremos por delante independientemente del resultado de las elecciones de este domingo. Claro que no es lo mismo mejor que igual o peor, pero el compromiso con el cumplimiento de nuestras promesas será el mismo. A votar el domingo, compañeras y compañeros, con esperanza y convicción y ya pensando en lo que viene después. Un fuerte abrazo para todas y todos. Para
comprender la magnitud del daño económico causado por la pandemia, basta con un dato. Según la Organización Internacional del Trabajo, en el mundo se perdieron 225 millones de puestos de trabajo, la caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. La recuperación es lenta, porque cerraron cientos de miles de empresas, millones de comercios, y porque muchos aún temen volver a viajar, volver a un restaurante, volver a un shopping, volver a comer, volver a asistir a espectáculos multitudinarios. La economía de Francia cayó más de un 8% y apenas se recuperará un 5,5%. La economía de Inglaterra cayó casi un 10% y apenas se recupera un 7%. Italia cayó casi un 9% y apenas se recupera un 5%. España cayó casi un 11% y se recupera un 6%. La mayoría necesitará al menos 2 años para volver a como estaban antes de la pandemia. Argentina, en cambio, este año recuperará prácticamente todo lo perdido. Cayó un 9,9%, para ser exactos, y recuperará este año un 9,1%. Prácticamente recuperará todo. De hecho, ahora en agosto, estuvo un 0,3 arriba de febrero de 2020, ya arriba de la prepandemia. Y otra cosa más, el país podía haber caído mucho menos en 2020 si no hubiera comenzado el año con un derrape de casi el 6% en el primer trimestre, fruto de la maxi devaluación que generó el expresidente Macri en agosto de 2019, tras su enojo por la derrota de las PASO. Por otro lado, Argentina no tuvo la posibilidad de endeudarse para financiar los gastos de la pandemia, como hicieron otros países, porque encontró al país en default. Ni siquiera pudo utilizar los fondos que entregó el FMI para gasto social COVID, porque debió usarlos para pagarle al mismo fondo parte de la deuda tomada en 2018. Los países de la Unión Europea llegaron a gastar montos que representan el 40% de su PBI para apoyar a sus empresas y ciudadanos. Montos impensados para la débil economía que heredó Alberto. Hubo un país en la región, es cierto, que tuvo un saldo positivo en estos 2 años. Brasil cayó el 4 y está creciendo el 5. Ganó un 1 en estos 2 años, pero tuvo 609.000 muertos, porque no cuidó a su población. Siempre podía haber más muertos. Lo más llamativo del repunte argentino es que muchos sectores ya crecen por arriba del 2019, cuando no había pandemia, incluso por arriba de 2018. Vamos a citar a uno de los economistas del establishment para que los datos queden claros. Según Orlando Ferreres, en septiembre hubo un crecimiento de la inversión del 20,4% anual. Pero esa inversión a la vez está un 16% arriba de 2019 e insólitamente está casi un 9% arriba de 2018. Como se ve, lejos de los pronósticos apocalípticos de los economistas serios del establishment, las empresas están invirtiendo durante el gobierno de Alberto Fernández, aún en pandemia, mucho más que en la administración de Macri, que se supone era amiga de los mercados. La verdad es que los empresarios eligen invertir para producir cuando creen que contarán con consumidores a quien venderle la producción, una certeza que claramente no tenían con Macri. Por otra parte, las condiciones de producción cambiaron radicalmente. En el país de 2015 y 2019, las tasas de interés eran tan altas que hacen inviable cualquier negocio. Era muy caro el dinero. De hecho, convenía invertir en la timba financiera que producir. Las empresas se encontraron con incrementos de tarifas de hasta el 3.500%. Las importaciones competían de manera desleal. Hasta el ministro de Producción de Macri, Francisco Cabrera, aconsejaba: invertir, trae importaciones, no produzca, trae importaciones. La inversión crece muy por arriba de la gestión de Juntos por el Cambio, porque el actual modelo sentó las bases de un proyecto productivo que permite, aún en pandemia,
tener proyectos de inversión muy grandes. Otro dato elocuente es la evolución del comercio exterior y el fuerte repunte de las ventas externas. En los primeros 9 meses del año las exportaciones ya superaron los 58.000 millones de dólares. Es el valor más alto de 2013. Si lo medís en unidades, es el valor más alto de 2011. Y el saldo comercial es el más alto de 2009. Así anda la industria en Argentina. Argentina necesita crecer en general, pero hay un sector que define la calidad de los países, que es la industria, porque genera empleo de calidad y dólares por las exportaciones. Según el mismo Ferreres, la actividad industrial en septiembre estuvo un 11% arriba de 2020, un 10% arriba de 2019 y un 9% arriba de 2018. Increíble, arriba de 2018, ahora pandemia y antes sin pandemia. Durante el gobierno de Macri, la industria perdió empleos en 46 de los 48 meses de gobierno. 46 de los 48 perdía empleo. Hoy la industria tiene 35.000 empleos más que en 2019. Hay algunos sectores que sorprenden por su performance. Según la consultora de Manuel Álvarez Agis, la producción automotriz de septiembre fue 60% superior de la de 2019 y es la más alta en 4 años. Y ahora el componente de autopartes de los autos es 54% nacional. La época de Macri era 25%. Los despachos de cemento, dice Álvarez Agis, son un 18,2% más altos que 2019 y es el segundo registro más alto de la historia. La recaudación impositiva es un 58% más alta que el año pasado y es la más alta en términos reales desde 2015. ¿Cómo se explica que en medio de la pandemia que generó la mayor pérdida de empleos de la Segunda Guerra Mundial, la economía funcione hoy mejor que en los 4 años de Macri? Estos datos hablan del gobierno de Alberto, pero hablan mucho más del gobierno de Macri, que hoy tiene un montón de candidatos. Entre 2015 y 2009, según datos del Banco Mundial, el PBI per cápita cayó un 11%. La deuda pública pasó del 48% al 92% del PBI. La inflación se duplicó pasando del 25 al 56. El desempleo subió del 6,5 al 10,5 y el salario real en dólares cayó de $580 a 275. Y no había pandemia. La pandemia era él. El monumental derrape no es casual, sino fruto de un modelo de concentración del ingreso que ahoga el consumo y con él la inversión, la producción y el empleo. Para colmo, los pocos que ganaron fugaron esa renta al exterior. Joseph Stiglitz dijo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Economía en 2001 que existen 3 modelos de capitalismo en el mundo. El renano anglosajón, el de Alemania, con fuertes regulaciones bien controladas. El capitalismo salvaje norteamericano, con pocas regulaciones pero bien controladas, y el que predomina en Latinoamérica, que Stiglitz llamó de pillaje, con pocas regulaciones que no se controlan ni se cumplen. Ese capitalismo de pillaje que menciona el Nobel es el propuesto por la derecha local, y quien proponga alguna regulación será tildado de comunista. El año pasado, el mismo Stiglitz reveló en un estudio que en los últimos 30 años, el 1% más rico de los norteamericanos se quedó con el 110% de lo generado desde 1990. ¿Cómo el 110%? ¿Con más? Sí, se quedó con todo lo generado en los últimos 30 años, más un 10% de lo que tenían los pobres antes de 1990. Los ricos son multimillonarios y el 99% de los norteamericanos está peor que en 1990. Esa enorme concentración del ingreso hundió en la pobreza a millones de ciudadanos y también ralentizó el crecimiento económico de Estados Unidos y determinó que China lo supere. El capitalismo salvaje y mucho más el de pillaje no solo es injusto, es ineficaz. Es ineficaz. Recordemos que cuando Macri llegó al poder, eliminó las retenciones al trigo, al girasol, al maíz, rebajó las de la soja, eliminó el impuesto a los bienes personales que existe en todos los países de la OCDE. La rebaja de los impuestos a los ricos te la cargó a vos, con los tarifazos, con el derrape de las prestaciones previsionales, sacando el plan remediar, las computadoras para los pibes, todas las erogaciones que había para el pueblo. Todas.
esa furiosa concentración del ingreso se mostró ineficaz como método de generación de la riqueza y ni siquiera logró generar la confianza esperada por Macri, hecho que se comprueba al verificar que la fuga de divisas fue la más alta en décadas. Ahora, Juntos por el Cambio y sus nuevos socios de la ultraderecha se corren aún más a la derecha y agitan un discurso antiestado. Lo que se mostró entre 2015 y 2019 es que cuando no es el Estado el que marca las reglas del juego, lo hace el mercado, o peor aún, los más grandes del mercado, unos pocos, 3 o 4. Mirá, hay políticos mejores y peores. Lo que es seguro es que en el directorio de una empresa no hay un solo director que levante su voz para defender los intereses de los trabajadores. Y es lógico, no le pagan para eso. No te quejes del Estado, no quieras que te maneje tu destino una empresa, porque nunca va a jugar para vos. Juntos por el Cambio cuenta con la suerte para las elecciones de que se compara su periodo sin pandemia con el del Frente de Todos, con una pandemia que según la Organización Mundial del Trabajo destruyó 225 millones de puestos de trabajo, la caída de empleo más severa desde la Segunda Guerra Mundial. El gobierno presidido por Alberto ya logró que la economía recupere los niveles prepandemia y supere aún registros de 2019, incluso 2018. Lo malo es que esos años a los que estamos volviendo eran horribles, pero eran horribles porque fue Macri el que nos llevó a esa situación horrible. La pandemia cortó los conductos que suelen fluir el dinero entre la clase media y los más humildes. Tenemos que volver a los niveles de 2015 para que la población sienta el fruto de sus políticas. Para eso hace falta por lo menos un par de años más. Para colmo, aún lo espera sortear el acuerdo con el FMI en condiciones razonables. El problema es que si el gobierno pierde las elecciones y la oposición, que ya amenaza quedarse con la jefatura de diputados, se transforma en un obstáculo insalvable para legislar y gobernar. Y si los intentos de avanzar con decretos son impedidos por jueces que, como en el caso de las tarifas de Internet, cable y celulares, frenan las iniciativas del Ejecutivo para pelear la voracidad corporativa en detrimento de la población, ahí estamos en problemas. Para seguir creciendo al ritmo que venimos contando, tenemos que ganar las elecciones. Tenemos que ganar las elecciones. De lo contrario, todo lo logrado puede perderse. Hay que ir a votar. Todos tenemos que ir a votar. Hay que salir ya a ver a cada familiar, a cada vecino, a cada amigo, a cada conocido, a cada compañero de trabajo y convencerlo. Luchar por lo nuestro, por nuestros hijos, por nuestros nietos, actuales o futuros. Esa es nuestra responsabilidad histórica. Miren, alguna vez les conté que mi abuelo llegó de España en 1912 y que allá por 1920 laburaba en un horno de ladrillos y no podía darle de comer a mi abuela, a mi madre. Y entonces hizo una huelga. Y no había derecho a huelga en esa época. Entonces lo metieron preso una semana. Y el viejo salió y hizo una huelga de nuevo. Y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo. Y el tipo salió y hizo una huelga de nuevo. Y lo metieron preso un mes y lo cagaron a palo y lo dejaron sin comer. Pero el abuelo siguió haciendo huelga. Y gracias a la lucha del abuelo, mi padre, 25 años después, llegó a secretario general de la Federación Obrera del Caucho. Porque ya había derecho a huelga por la lucha de mi abuelo. Por eso tengo lo que hay que tener para pelear hoy. Por todo, por nuestro futuro. Ellos se quieren quedar con nuestra comida y hasta con nuestra alma. No lo vamos a permitir, porque ahora, 100 años después, nació mi nieta. Y yo sé que corre por su sangre la lucha de mi padre y la lucha de mi abuelo. Y sé también que ella quizá podrá perdonarme que pierda, pero jamás me va a perdonar que no luche. Demos esta batalla, compañeras y compañeros. Militemos hasta el último minuto. Demostrémosle a estos ladrones de almas que somos libres y que tenemos lo que hay que tener para defender nuestros derechos. Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por Alberto y por la felicidad de nuestro amado pueblo. ¡Vamos a triunfar, carajo! Buenos días. Esto es Navarro 2023. Obligados a volver
se solidariza con Milagros Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. A 6 meses de la desaparición de Tehuel, el joven trans de 22 años, que salió el 11 de marzo de 2021 a buscar trabajo, nos seguimos preguntando, ¿dónde está Tehuel? Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver Programa Radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. Y la Lealtad Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de arte, cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. El grupo de Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. También el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, arte, música y buen humor, al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción. Los esperamos, como siempre, en nuestra página en Facebook, Obligados a Volver, Programa Radial.